Del Santo Evangelio según San Lucas. La puerta angosta. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó: procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera, porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Pero algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor, te la damos a ti, Señor Jesús. Pequeña reflexión del Evangelio. Identifiquemos qué es verdaderamente la muerte. La muerte está asociada al pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado en el ser humano? El Señor Jesús lo resume en el Evangelio según San Juan, una frase que el Señor dice: si el grano de trigo cae al suelo y no muere, se va a quedar solo. ¿Qué significa? Morir al pecado, morir a los rencores, morir a la lista de enemigos, morir al egocentrismo, morir a los 7 pecados capitales, morir a las debilidades con la ayuda de la gracia de Dios y poniendo mi fuerza de voluntad. Si el grano de trigo muere y da mucho fruto, va a dar mucho fruto en abundante, o sea, el amor, las obras de la misericordia. El primer impedimento, el primer obstáculo que se hace el ser humano a sí mismo es colocar en su corazón las decisiones egoístas, las decisiones egocentristas, las decisiones llenas de avaricia, llenas de rencores. La centralidad de nuestra fe es el amor, el perdón, la misericordia. Muchos de nosotros no aceptamos y no le pedimos perdón a Dios y al prójimo porque muchas veces la persona ha confiado tanto en las personas y ciegamente que las personas por una u otra manera lo han defraudado. Entonces la persona se aprendió de que no hay que confiar en el ser humano porque lo han herido y lo han dejado solo muchas veces, y entonces culpamos a Dios y por eso no queremos perdonar. Por eso no me acerco a Jesús. ¿Por qué? Porque hizo parte del mismo prójimo, y culpa de nosotros también de que hemos idealizado al prójimo, cuando sabemos que el prójimo es alguien como nosotros, es alguien que puede caer, es alguien que tiene dificultades, tiene debilidades y puede caer. Por eso el ser humano se defrauda a sí mismo cuando coloca su confianza en el ser humano. Cuando una persona tiene ese acto de contrición en su vida, de escuchar, de hacer este examen de conciencia, de escuchar la palabra de Dios, de darse cuenta qué es lo que Dios está iluminando en el interior de la persona, cuáles son las heridas, cuáles son los pecados, cuáles son las adicciones, cuáles son las cosas que le mantienen en ese círculo de tristeza, de dolor, de desesperanza. ¿Cuáles fueron las palabras
que un día dije o me dijeron y me mantienen en un estado de tristeza, en un estado de desesperanza, en un estado de rencor, y ese estado sigue allí como un círculo y no puedo salir de allí hasta que vaya al sacramento de la confesión, donde le diga a Dios: perdóname y ayúdame a perdonar en la confesión y en la oración, ayúdame a perdonar todas esas circunstancias en las que me han herido. Si yo no suelto esas cosas que tengo en el corazón, esas cargas, y eso es lo que quiere el maligno lo que quiere es encerrarnos en el desamor por parte del ser humano que no ama a Dios, porque si una persona ama a Dios verdaderamente, sabrá acompañar, sabrá consolar, sabrá dar estas palabras para levantar a muchas personas. El peor mal que nosotros le podemos dar a una persona son unas palabras llenas de rencores, de resentimientos, porque llevo una historia sin acercarme a Dios, sin tener la comunión con Dios. Cuando tengo una comunión con Dios, paro ese pasado de sufrimiento, paro ese pasado de rencor. Por eso el Señor dice: pueden hablar muy bonito de mí, pueden inclusive hasta expulsar demonios, pueden inclusive sanar enfermos, resucitar muertos, en el nombre del Señor, pero si con tus palabras y con tus obras maltrataste, le quitaste la dignidad, le dijiste que era un inútil y un bueno para nada a tu prójimo, Jesús es donde va a decir en el día del juicio: yo no te conozco, porque tus palabras y tus acciones iban contrario a lo que tú decías que tanto predicabas de mí. Tu testimonio de vida fue incoherente con lo que decías que hablabas de mí. No había coherencia, por eso Dios dice, el Señor Jesús va a decir a todos esos hermanos que dicen que saben mucho la palabra de Dios, pero no lo transforman en un testimonio de perdón, de misericordia, de servicio, amor al prójimo. Si muere el grano de trigo que cae al suelo y muere, va a dar mucho fruto, porque murió a esas faltas de amor, a esas faltas de confianza. ¿Por qué? Porque Jesús transformó con su gracia por medio de la confesión, de la Eucaristía, volvió a la persona más espiritual, a un corazón que era duro por muchas circunstancias en el pasado, pero Jesucristo la transformó en un corazón de carne que siente la empatía cuando alguien más sufre, cuando alguien más tiene desesperanza, y se pone a orar y se pone a trabajar en el mundo dando la palabra de Dios con palabras y obras. Ese ser humano es realmente hijo de Dios, y ese es el que realmente se va a salvar y va a ayudar a salvar a los demás. La palabra de Dios no me lo puedo saber solo por memoria. Tengo que actuarla. El primer impedimento para el ser humano, y eso es lo que nos está pasando, un claro ejemplo, es lo que está pasando ahorita en la actualidad, que se cierra una de las principales entradas de petróleo, no solo de petróleo, sino de víveres y demás, a gran parte de la tierra, es porque somos egoístas, porque somos avariciosos, con avaricia, somos egocentrismos y todo lo queremos para nosotros mismos, y el perjudicado es toda la humanidad. La lección que nos quiere dar Dios siempre es: por no hacerle caso a Dios y no dejarnos limpiar por su Espíritu Santo, que nos mueve a la compasión, a la misericordia, el ser humano se encierra en sí mismo, se deja caer en las trampas del maligno, que lo encierra en sí mismo y provocan su propia autodestrucción. Y no hemos aprendido eso. Entonces Dios, como es tan justo y nos sigue llamando y sigue siendo misericordioso para que vayamos
al sacramento de la confesión para que con la ayuda de su gracia aprendamos a morir a lo que nos está haciendo daño con la Eucaristía, con la consagración al Inmaculado Corazón de María, que es la humildad de nuestra Madre y nuestra fuerza de voluntad la que hace que Dios habite en nosotros y cambie mucho decisiones, egocentrismos que hoy estamos cometiendo. Si el ser humano no se consagra al Inmaculado Corazón de María y si no acude a la misericordia de Dios en los sacramentos, nunca va a ser una persona espiritual y va a seguir siendo ciega y va a seguir en ese círculo de señalar y juzgar y de no perdonar. Entonces no está siendo la solución del mundo, está siendo otro carga más para que el ser humano siga en las mismas condiciones y peor, se atrase en lo que significa la vida. La vida no se trata de acumular riquezas. La vida se trata de cómo administro las cosas en favor del otro. El ser humano, la humanidad, se echa al cementerio por su mismo egocentrismo o tiene una nueva vida si nace del agua y del espíritu. Si toma a Jesús como el maestro y lo imita, pero con la fuerza del amor del Espíritu Santo. Jesús está derramando Espíritu Santo en la confesión, en la Eucaristía, en la oración. Y Mamá María nos da las virtudes más importantes, la humildad, para reconocer que Dios es el Creador y nosotros somos su criatura. Y que si no le hacemos caso al Creador con su palabra, la criatura solo se destruye a sí misma. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Quien imite a Jesús y lo imite en la muerte en la cruz, morir a lo que le está haciendo daño, para que con la ayuda de su gracia, perseverando hasta el final, siendo misericordia con el prójimo, las obras de misericordia, ayude a salvar con cooperando con el Espíritu Santo, con el amor, lo bueno que le inspira el Espíritu Santo, a salvar más almas, ese se va a salvar. Ese es el que entra al reino de los cielos. Porque vio al hermano que sufría porque no tenía la luz, la guía de Jesús. Pero nosotros por misericordia se le enseñamos con palabras y obras. Debe de ir acompañada de palabras y obras. Porque una vida se construye con una educación y con unas obras que se aprendió de esa educación. Y la primera educación es cómo aprender a purificar mi corazón, la intención de mi corazón, mi mente, para que ponga en función mi cuerpo, mis talentos, en el amor, en una obra de misericordia, en salvar al prójimo. ¿Cuánta juventud ahorita con depresión? Y no solo la juventud, muchas personas ahorita con depresión necesitan estas palabras y nosotros teniendo el Evangelio en casa y no se lo estamos dando a los demás. Un pecado de omisión grave, porque no estoy ayudando a presentar a los demás con palabras y obras de quién es Jesús. Dios Padre dice, mis hijos están perdiendo por falta de conocimiento y por falta de misericordia, porque quiero derramar mi misericordia y los necesito a ustedes como mis instrumentos de misericordia, pero nos quedamos con las cosas de este mundo, con las ansiedades de este mundo, y estoy siendo como ese siervo inútil que guardó su único talento, la vida, las oportunidades que Dios me da, en mi egocentrismo, por miedo. Y como dice el Señor Jesús en esta palabra, y lo dice en la palabra
en la parábola de los talentos, tomen ese siervo inútil, denle ese talento al que tiene 10 y échenlo a correr allá con los fieles, donde está el crujir y rechinar de los dientes. El infierno es para los que no se dejaron moldear por la misericordia de Dios y pensaron solo en sí mismos y no ayudaran al prójimo a levantarlo. Pidámosle a Dios la fe que tanto necesita esta humanidad para que no se desespere cuando empiece a faltar esos falsos escalones que no nos dejan ser más espirituales, más hijos de Dios. O sea, el dinero, la comida, la educación, todo eso que nos lleva a estar ciegos y a ser egocentristas, Dios lo va a quitar para que seamos más libres y tomemos una decisión de si quiero salvar mi alma. Consagración al Inmaculado Corazón de María, porque ella dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Jesús nos dice, porque el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, quien me sigue jamás caminará en tinieblas. Y no le creemos, y por eso estamos en tinieblas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, seas para siempre. Bendito, alabado y adorado. Dulce Jesús mío, mi amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera.